Bienvenidos a una nueva edición de Hablando Claro. Gracias por seguirnos desde su casa, desde su lugar de ocio o de entretenimiento a esta hora del día. Una nueva edición para entrar en profundidad en los temas de actualidad que a ustedes les preocupan y de los cuales nosotros cada semana nos ocupamos. Vamos a acercarnos hoy a las corporaciones locales. En estos momentos del debate donde está la reforma de la ley administrativa para la reducción de competencias, de eso que quieren que los ayuntamientos pequeñitos pues no tengan muchas competencias en materia social y que todo, poco menos lo controle el interventor. De eso vamos a hablar. Pero también vamos a hablar qué pasa en un ayuntamiento donde se rompen los pactos, donde el alcalde gobierna en minoría, y en Tenerife hay unos cuantos de esos, y concretamente de uno que recientemente pues, ha sido muy protagonista y que además ya en la época que era alcalde pasó por aquí. Tuvimos también al de la oposición siendo alcalde cuando superó la moción de censura, y ahora volvemos a tener al exalcalde de nuevo alcalde. Don Álvaro Dávila, alcalde de Tacoronte, bienvenido. Muchísimas gracias. Lo encuentro fuertito, ¿eh? Hombre, sí, eso es lo que no puede faltar. ¿Eso por el frío de Tacoronte? Sí, hemos tenido un invierno, la verdad que bastante duro. Yo con los amigos hablando estos días decíamos que recordaba estos inviernos de cuando era pequeño, porque la verdad que hace años que no teníamos un invierno tan lluvioso y con tanto frío como el de este año. Pero a ver si así viene la uva, el año próximo viene mejor. Qué precioso está el norte, muy verde, ¿eh? Sí, está ahora una preciosidad y yo creo que eso es lo que tenemos que vender a los turistas, no solamente el sol del sur, que está muy bien, pero también hay que vender el paisaje del norte y ese verde que tenemos, que es una preciosidad. Hasta el sur está verde. Hasta el sur está verde, es cierto. Hasta el sur está verde. Claro, sí, con este invierno no me extraña. La verdad que ha sido un buen tiempo para un buen puchero, como en la Florida, sí, efectivamente. Un potaje, un buen vino. Los que vivimos en una zona fría, la verdad que da gusto tomarse ese puchero y ese buen vaso de vino, que además hemos tenido la suerte de que los 2 últimos años han sido 2 cosechas excepcionales. Tenemos vino bueno, poco pero bueno. No, la cosecha, el 2012 fue cosecha regular, buena, y este año ha sido alta y además buena. O sea, que ojalá vengan unos cuantos como este, que el problema ahora mismo casi ha sido dónde meter el vino que se ha tenido. ¿Usted hace vino también, alcalde? No tengo la fortuna de hacerlo. Mi padre hacía un poquito, un par de cientos de litros, que era un poco el consumo de la casa, pero no tengo esa fortuna. Alcalde, dice el refrán que nunca segundas partes fueran buenas, y no entiendo la pregunta con mala línea. Bueno, es cierto que si lo dice el refrán, los refranes son verdades, sabios. Sí, el refranero es muy sabio. Y es cierto que hay algunos aspectos que han sido peores, muy duros. Yo haría mención a las relaciones personales que se han agriado mucho, desgraciadamente. La cordialidad se ha perdido bastante, todo el mundo está con una tensión muy grande, pero también le digo que ha servido para conocer a gente, para ver el aprecio de la gente a mi persona concretamente, porque lo he sentido mucho más ahora después de todo lo que ha pasado que antes, y a la tranquilidad que da el darte cuenta que estás trabajando y que estás cumpliendo con tu deber. Y eso, esta segunda parte quizás todavía con mayor intensidad que la primera. Dicen los pajaritos de Tacoronte que ahora usted, que la gente ahora, usted por su forma de ser, no es que guarde las distancias, pero de alguna forma impone ese carácter serio, como amigo de poca gente, pero al contrario, después en el tú a tú, en el cuerpo a cuerpo, una persona jovial, encantadora, pero que ahora la gente se le está acercándole, incluso le llegan y le abrazan y le animan y le dicen, alcalde, como dice el refrán, para detrás ni para coger impulso. Efectivamente, la verdad que está siendo así. Yo soy el primero en reconocer que tengo cara serio, que voy por la calle, a lo mejor voy pensando mis cosas y parece que no saludo a la gente. Yo lo reconozco que tengo ese defecto, si eso es un defecto. Lo que pasa es que yo también siempre digo que a mi edad ya no me van a cambiar. Entonces, yo creo que tenemos que aceptarnos. Pero también le digo que como curiosidad, que alguna vez, hablando con algún vecino que va a verme, cuando termina la conversación me dice, uy, ¿y yo qué pensaba que era usted tan serio? Usted al final no es tan serio como me habían dicho, ¿no? Y todo, ¿no? Sí, chistes, la verdad que soy bastante malo contando chistes y cuento poco. Pero lo que sí es cierto es que después de la moción de censura me ha ocurrido algo que hasta a mí me ha sorprendido muchísimo.
Pues porque antes la moción de censura, no sé si porque la gente piensa que por ser alcalde eres una cosa diferente, cuando al fin y al cabo yo siempre digo que el cargo no te cambia, no cambia a las personas, pero la gente te saludaba, te daba los buenos días, te daba las buenas tardes, pero quizás hasta manteniendo una cierta distancia que a mí hasta a veces me preocupaba. Y ahora, después de la moción de censura, lo que usted muy bien ha dicho, la gente por la calle, yo he tenido ocasiones en que me ha parado gente y que casi conociéndolos de vista nada más me han dado un abrazo y me han dicho eso, para detrás ni para coger impulso. Siga adelante, que estamos con usted y lo apoyamos y siga usted trabajando. Entonces, es de esas grandes satisfacciones que ha tenido, si se puede decir que una moción de censura puede dar una satisfacción, es de esas grandes satisfacciones que me ha dado la moción de censura. Alcalde, ¿la justicia le dio la razón o la razón se hizo justicia? Yo creo que la razón se hizo justicia porque desde el principio nosotros decíamos que se estaba incumpliendo de manera flagrante, pero es que estaba clarísimo que era una ilegalidad lo que se estaba cometiendo. Y lo decían los informes que había, lo decía cualquier abogado al que se quisiera consultar, menos uno, el de ellos. Y al final los tribunales han confirmado que los informes que hicieron los técnicos, principalmente la secretaria general del ayuntamiento, estaban ajustadísimos a derecho y que esa moción no se tenía que haber celebrado porque no cumplía lo establecido en la ley electoral. Entonces, se puede estar más o menos de acuerdo con la ley electoral, pero yo siempre digo que cuando no se está de acuerdo con una norma, con una ley, lo que no se puede hacer es incumplirla, sino en todo caso cambiarla. Pero mientras no se cambie hay que aceptarla. Entonces, ¿es justa la ley electoral? Bueno, eso se puede hablar largo y tendido, pero lo cierto es que es la ley electoral vigente y esa ley electoral no se cumplía claramente y eso es lo que han dicho los tribunales. Pero la verdad, alcalde, don Álvaro Dávila, ha merecido la pena. ¿No se siente usted un poco convidado de piedra con toda la posición en su contra? No, vamos a ver. Yo me planteo si ha merecido la pena cuando hablamos de la situación familiar, porque claro, yo le he quitado muchas horas a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, que ya tengo 2, y eso sí que ahí es donde quizás echa uno en falta el tener más tiempo y que esto no invada de tal manera tu vida familiar. Pero yo me siento que he cumplido con lo que tenía que hacer, estoy contento con el trabajo que estamos haciendo y afortunadamente la ley que regula el funcionamiento de los ayuntamientos es una norma que históricamente se ha dicho que es muy presidencialista porque al alcalde le da muchas competencias que ni tan siquiera al pleno le puede quitar. Ese es el motivo por el que hay muchos ayuntamientos en España y bastantes en Canarias que a pesar de estar en minoría se puede seguir gobernando, con dificultades, pero se puede seguir gobernando. Y esa ¿De Tenerife unos cuantos? De Tenerife unos cuantos, sí. Y sobre todo en el norte. Sí, en el norte si quiere hacemos un recorrido rápido, desde Tacoronte hasta Buenavista, pues mire, Buenavista está desde el principio del mandato en minoría, Icod está desde el principio del mandato en minoría, el Tanque está al año de empezar la legislatura, también se ha quedado en minoría, Santa Úrsula aproximadamente al año también se quedó en minoría, ahora Tacoronte nos hemos quedado en minoría. Pero bueno, yo el planteamiento que me hago es si Buenavista o ICOD han aguantado todo el mandato, porque no vamos a aguantar nosotros 1 año y cuarto. Yo no me considero mejor que nadie, pero tampoco peor. Entonces, pero no es una situación, aunque la normativa le dé a los alcaldes muchas competencias, no es una situación de ingobernabilidad a la hora de hacer gestión, a la hora de planificar, a la hora de sacar grandes retos del municipio para adelante. El mayor problema es que los presupuestos, es prácticamente imposible aprobar un presupuesto nuevo y hay que funcionar con lo que se llama presupuesto prorrogado. Es decir, el presupuesto del año pasado, copiarlo al de este año con algunas dificultades y hacer modificaciones presupuestarias está más complicado. Pero aparte de eso, bueno, pues lo único que hay que hacer es echarle algunas horas más de dedicación y de trabajo. Lo que sí es cierto, y además ha sido mi postura desde hace muchos años, no ahora porque yo esté en esta situación, yo sí sería partidario de que los 2 grandes partidos a nivel de Estado se pongan de acuerdo y se modifique la ley electoral. Yo creo que habría que intentar conseguir estabilidad en todos los municipios. Yo siempre he dicho que no se puede comparar un ayuntamiento con el Congreso. En el Congreso posiblemente la ley electoral como está puede ser válida,
En los ayuntamientos yo creo que habría que intentar una modificación que permitiera mayorías estables. Le toque al que le toque. Si me toca estar en la oposición, sé que voy a estar en la oposición 4 años. Por ahí va la pregunta porque, claro, ante esta situación, por ejemplo, la situación suya, la situación de Isco de los Vinos, hay un tema importante que usted habló aquí con nosotros en la primera entrevista que hicimos, por ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. Lo más lógico es que ese plan fuera aprobado y fuera aprobado por una mayoría estable. Usted no la tiene. Claro. Los presupuestos no los puede aprobar. Y después una serie de cuestiones que, bueno, que ya entraremos también en la actitud, yo creo que de responsabilidad, porque cuando, y lo digo así, o sea, los concejales de Tacoronte de la oposición no han aprobado las actas de un pleno en el que ellos no han estado. Sí, la verdad es que es absurdo, ¿no? La verdad es que yo estoy seguro que los televidentes que estén escuchando esto dirán, eso se han equivocado, eso no puede ser así. Pues sí, es cierto, o sea que le cuento exactamente. El pleno del día 2 de diciembre, me lo sé de memoria, el día 2 de diciembre se celebra pleno, los 11 concejales que me presentaron la moción de censura no asisten y al siguiente pleno, cuando se lee el acta, ellos dicen que no están de acuerdo y que votan en contra. Si alguien tiene explicación, que me lo explique, pues yo debo ser muy torpe. ¿Pero están de acuerdo con que porque se dijo que no estaban presentes, que los concejales? No, que no están de acuerdo con la redacción porque un acta, al fin y al cabo, lo único es la redacción de lo que ocurrió, es el relato de lo que ocurrió ese día. Y la redacción, hay que decirlo también brevemente a nuestros telespectadores, se transcribe tal cual, porque el pleno se graba. Se graba, el pleno está grabado y lo único que se hace es la cinta de grabación, se transcribe en papel. O sea, que alguien diga que vota en contra de esa transcripción cuando además no ha estado, la verdad que es difícil de explicar. Yo entiendo que sea difícil de explicar y de comprender, pero esa es la realidad. Eso nos da una idea de qué es lo que se pretende hacer. Que una oposición, el no por el no, solamente por el prurito de decir, conseguí... De eso hablamos, pero decía yo, alcalde, que ante la dificultad de gobernabilidad, ante la irresponsabilidad también de la oposición, porque en esta situación da la impresión de que para mí la oposición es irresponsable, en tanto en cuando que sí acepta la ley cuando le es favorable, pero cuando no le es favorable la ley, no la acepta. Entonces yo pataleo, pues bueno, pues haciéndoselo a ustedes difícil. Ante esta situación, ¿qué cabe? ¿Qué salida cabe? Quizás nuevas elecciones en esa reforma de la ley, nuevas elecciones locales para garantizar esa mayoría, y ahí entramos en esa mayoría. El alcalde debe haber listas abiertas, el alcalde debe ser elegido directamente por el pueblo para todo el mandato, debe garantizarse esa estabilidad. Moción de censura sí, pero como hay que aprobar una serie de acuerdos con 2/3 de la corporación, pues bueno, con 2/3. Es decir, usted es un cafre, usted no vale, usted es nulo, porque yo no conozco ninguna moción de censura que esté justificada. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay que intentar ir a darle estabilidad a los municipios. Lo de las elecciones anticipadas no lo veo, porque si ahora, por ejemplo, en Tacoronte celebrásemos elecciones anticipadas, el equipo que ganase le quedaría un año otra vez. Sería imposible. Yo creo que lo que hay que hacer es modificar la ley, y hay muchas variantes, porque solamente hay que ver la situación en otros países del mundo. En Estados Unidos, la información que yo tengo es que se elige directamente al alcalde, y ese alcalde está 4 años. En Alemania hay una segunda vuelta. ¿Qué se consigue con la segunda vuelta? Que tenga mayoría y tenga estabilidad. O sea que, como se ve, hay soluciones que se han encontrado en otros países del mundo para dar estabilidad, porque básicamente lo que se trata es de dar estabilidad. Y dentro de 4 años, que el pueblo diga si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero dejen trabajar a la persona que se ha nombrado 4 años. Y ya digo, no lo digo por mí, si me toca estar en la oposición porque no he ganado esa mayoría absoluta, estoy en la oposición. Pero es que además, incluso si la ley fuese así, yo que estoy en la oposición, sé que tengo que trabajar no para entorpecer la gestión, a ver si consigo la moción de censura, sino trabajar para que el pueblo salga beneficiado y conozca lo que estoy haciendo. Yo creo que eso, lo que ocurre es que el partido al que yo pertenezco, en el Congreso, no tenemos peso suficiente para hacerlo, y tiene que ser la puesta en común en esa línea de trabajo de los 2 grandes partidos que hay ahora mismo a nivel de Estado. Yo lo que me pregunto, alcalde, es que, ¿con qué ética, con qué moralidad, con qué se presenta usted dentro de un año, usted o la oposición en este caso, los políticos de Tacoronte, que están, los concejales que forman parte de la corporación, en el municipio, dentro de un año de las elecciones, a pedirle el voto otra vez a los ciudadanos? Cuando pues ha pasado lo que ha pasado, cuando se han estado guerreando por el sillón de gobierno y por la vara de mando, y han estado pataleando y están en esa actitud de nada colaboración, Sí.
de fastidiarlo, por no decir otra. Hombre, yo sé que va a ser lo más difícil que nos va a ocurrir dentro de año y medio. ¿Por qué? Porque la gente evidentemente está cansada y luchar contra la abstención seguramente va a ser nuestro mayor reto, porque hay que convencer a la gente de que lo que sí que no debe hacer es quedarse en casa y no votar. Lo que hay que hacer es ir a premiar o castigar a quien crean, ni siquiera digo que a mí, o sea, a premiar o castigar a quien crean que lo ha hecho bien, a premiarlo y a castigar a quien lo ha hecho mal. En eso tendremos que luchar duramente, porque lo peor que podría ocurrir es una alta abstención. ¿Por qué? Porque la representación del ayuntamiento tiene que ser la representación de la mayor parte posible de toda la población del municipio, y lo que hay que intentar es que la abstención sea la mínima posible, que la participación sea lo más alta posible, para que de verdad la representación que salga sea la representación de la voluntad popular. Claro, y eso va a ser muy duro. Pero usted es consciente, alcalde, de que ustedes, los políticos, con estas y otras cosas están perdiendo un descrédito impresionante. Sí. Los partidos nacionales o ya establecidos están bajando. Es verdad, pero yo también digo una cosa, que hay políticos sinvergüenza, pero igual que hay un ingeniero sinvergüenza y no todos los ingenieros lo son, o un carpintero sinvergüenza y no todos los carpinteros lo son, o un médico sinvergüenza y no todos lo son. Aquí ha habido 1, 10, 20 políticos sinvergüenza, que solamente hay que leer los periódicos, oír la radio, ver la televisión y sabemos quiénes son, pero eso no significa que las 80.000, 100.000 personas que se dedican a la política sean sinvergüenza. A mí lo que me gustaría es que dijeran, mira, fulanito de tal hay que echarlo, pero no, a los políticos hay que echarlo, porque yo te puedo asegurar que no he cogido una peseta en los años que llevo en política, nunca, ni lo haré, ni intencionadamente he cometido una ilegalidad, nunca, ni lo haré. No digo que no me haya podido equivocar, por supuesto, todos nos equivocamos. Ahora, intencionadamente no lo he hecho nunca. Entonces, no me parece justo que a mí me llamen sinvergüenza porque el de al lado lo haya hecho. O sea, yo lo que pido es que no se generalice y que todos los políticos no son ladrones, sinvergüenza, no, eso no es justo. Fulanito de tal lo es y menganito no lo es. Entonces hay que personalizar y no generalizar, que es lo peor que puede haber. Hablemos, alcalde, de la nueva ley de racionalización y estabilidad administrativa de las corporaciones locales. ¿Cómo castiga esta ley a Tacoronte? Bueno, Tacoronte, como tiene más de 20.000 habitantes. Afortunadamente, en el caso de Tacoronte, al tener más de 20.000 habitantes, estamos afectados relativamente. En la orilla del peligro. Sí, bueno, hay aspectos, al filo de la navaja. Hay aspectos en los que es muy duro, porque básicamente hay dos aspectos. Los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque le quita un montón de competencia. Le quita un montón de competencia. ¿Tú lo crees justo? Y las transfiere, yo creo que no, y explicaré por qué. Y a los de más de 20.000 habitantes, o a todos en general, hay otra serie de cuestiones que son importantísimas. Y es que limita enormemente la gestión de los recursos. O sea, yo lo que no entiendo es que un municipio como Tacoronte, que por una buena gestión tiene unos ahorros, el Estado me esté limitando el usar esos ahorros, cuando eso hasta ahora no ocurría. O sea, yo creo que el Estado tiene que limitar los desmanes, pero no la buena gestión. Y aquí se está, por generalizar, otra vez por generalizar, se está perjudicando a quien ha hecho una buena gestión. Le pongo un ejemplo. Tacoronte el año pasado tenía un superávit de 2 millones de euros. El Estado no permitió emplear esos 2 millones de euros porque dictó una ley, una norma, que decía que ellos tenían que dar las instrucciones de cómo se podían usar el superávit y que las instrucciones las daría a lo largo del año 2013. Pasó todo el año 2013 y no dio instrucciones. Y este municipio, que tiene desgraciadamente 3.700... O sea, que los 2 millones de euros... El banco encantado. El banco está encantado. O sea, esa norma se hizo para los bancos, para que los bancos tuviesen el dinero de los ayuntamientos que hemos hecho bien la tarea. Y sin embargo, los parados de mi municipio siguen parados. Y los 2 millones de euros que se podían haber utilizado para inversiones, mejorar el pueblo y al mismo tiempo dar trabajo, han estado parados en el banco. Que además lo que hemos hecho es poner la plaza fija para que al menos ganara un poquito más. Que además también me lo ha echado en cara justo la oposición, el PP. O sea, que el PP, que su partido no me permite utilizar los ahorros, me echa en cara que lo haya puesto a plazo fijo, porque dije, bueno, pues ya que no lo podemos usar, pongámoslo a plazo fijo, en lugar del 0,1% nos dan el 2,5%, pues por lo menos que el ayuntamiento tenga algún beneficio. Pero lo que es lamentable es que el Estado, a quien ha hecho bien la tarea, le impida
utilizar esos ahorros y generar puestos de trabajo. Eso es lo que es lamentable. Y en eso sí que ha perjudicado a todos los municipios, los grandes, los pequeños, los de más de 20.000 habitantes y los de menos de 20.000 habitantes. ¿Y por qué la ley afecta a los ayuntamientos y no a los cabildos, al gobierno autónomo, a las diputaciones, a las autonomías, al Senado, al Congreso? ¿Por qué esa regulación o reestructuración o racionalización del gasto o equilibrio presupuestario? A los cabildos sí afecta, a los gobiernos autónomos un poco, al Congreso y al Estado no, al Congreso y al Senado no, pero mayoritariamente a quien afecta es a los ayuntamientos. Cosa curiosa, porque además, si se mira la deuda del Estado español y se divide en las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, resulta que el déficit está en la administración principalmente del Estado, un poco menos en la autonómica, y donde no hay déficit es en la administración local. Y resulta que las restricciones se ponen todas a la administración local, con decisiones, para mí, muy difícil de explicar, como es, por ejemplo, que el sueldo de un municipio de 10.000 habitantes sea diferente de uno del de 20.000, porque le digo una cosa, el mío es de 20.000, pero yo no creo que un municipio, un alcalde de un municipio de 10 trabaje menos que yo. Estoy seguro que trabaje tanto o a lo mejor hasta más. Yo quisiera saber quién atiende más vecinos, si el alcalde de un pueblo de Tenerife de 5.000 o 10.000 habitantes o la alcaldesa de Madrid que tiene 4 millones. Porque seguramente la alcaldesa de Madrid lo que tiene pueden ser más actos protocolarios, pero trabajo a pie de calle y a recibir los vecinos y que el vecino te diga la calle tiene un bache o el agua no funciona. No creo que la alcaldesa de Madrid se lo vayan a... Yo no creo que la alcaldesa de Madrid pueda tener colas en el despacho como puede tener usted cualquier alcalde de nuestro Chile. Lo que sí es cierto, alcalde de Tacoronte, don Álvaro Dávila, es que los alcaldes ahora van a estar con las manos un poco atadas por los interventores, porque a estos se les ha dado un poder de fiscalización muy importante. Son los fiscalizadores del gasto, todo tiene que estar presupuestado y encima no hay factura que no pueda entrar si no tiene reserva de crédito. Sí. Esto para ustedes, para aquellos políticos alegres que sí. Para los alegres se le acabó a los alegres se les acabó la alegría. La alegría, ¿no? Quien ha sido recto, bueno, pues el funcionamiento sigue siendo más o menos parecido. Lo que sí es cierto es que le da un poder muy grande a los interventores, que por una parte pues lo tienen, pero por otra parte tienen una responsabilidad enorme, porque también les dice que esa responsabilidad puede ser incluso penal si no cumplen con la normativa. Casualmente ayer me mandaron un vídeo en plan broma que han hecho de los interventores en el que se ve que todos los interventores están preocupados por esa responsabilidad que le cae encima, porque pasa a ser responsabilidad penal cualquier mal funcionamiento de un ayuntamiento, lo que también me parece injusto, porque es lógico que ellos sean fiscalizadores, pero no responsables penales de todo lo que pase en un ayuntamiento. Sí, pero responsable penal sí lo firma. Bueno, pero le ha traído una responsabilidad que antes no tenían y eran fiscalizadores. Y además, el tener que estar haciendo un control del municipio cada 3 meses y enviarlo a Madrid es terrible. O sea, usted imagínese que una empresa cualquiera, el cierre de la contabilidad no lo tuviese que hacer a final de año, sino 4 veces al año. Se pierde un mes, cada 3 meses se pierde un mes en el trabajo del interventor del cierre, porque Madrid exige ahora, el Ministerio de Hacienda exige que todos los ayuntamientos cada 3 meses le enviemos un informe detallado de cómo van los ayuntamientos. Yo entiendo que eso lo hiciese con quien va muy mal, o que haga una selección. No, todo el mundo. Todo por pared. Sí, es que ese es lo que yo no entiendo de la ley. Montoro los quiere meter en cintura. Sí, pero es que a todo el mundo. Por ejemplo, mire, hay una cosa que a mí me gustaría que el señor Montoro me lo explicara. Hace 2 años que no se permite contratar ni una sola persona en la administración. Y da igual que el ayuntamiento esté endeudado o que no lo esté. Ninguno puede contratar. Da igual que la partida de nóminas de capítulo 1 sea un 10% del presupuesto o un 90%. Todo el mundo es tratado igual. Eso es lo que no puede ser. Lo que no puede ser es que no le permitan contratar a quien esté endeudado, correcto, pero ¿por qué no le permiten contratar a quien tiene superávit? ¿Cuál es el problema? O sea, que no le permiten contratar a quien se gasta en personal el 80% del presupuesto, me parece correcto, pero a quien se gasta solo el 20%, ¿por qué no lo vas a permitir? Pon unas normas
que quien se pase del 30% en nómina no pueda contratar más. ¿De acuerdo? ¿Usted tiene la sensación de que este gobierno del Partido Popular nos está haciendo más desiguales a todos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y la prueba está, no es que lo diga yo, si miramos las estadísticas relacionadas con la línea de pobreza, lo vemos, los ricos están siendo más ricos y los pobres están siendo más pobres. Rajoy decía en el Congreso hace unos días, en el debate del Estado de la Nación, bueno, que él se había ocupado y preocupado por los más necesitados. Hombre, si los más necesitados son los bancos, es posible que sí, y perdón la ironía, porque por quien se ha preocupado muchísimo es por los bancos. ¿Y usted sabe cuándo van a devolver el dinero de los bancos? Uy, ¿O era para devolver? ¿O era prestado? Yo personalmente creo que una parte muy grande de ese dinero no se lo devolverá nunca y lo pagaremos entre todos. Es como el euro que usted le da al nietito, ¿no? Sí, exactamente, me lo devolverá. Bueno, pues igual, yo estoy convencido que una parte muy grande, muy grande de esa ayuda que han tenido los bancos no se devolverá nunca, creo yo. Ojalá se devuelva, pero yo no lo veo. Yo creo que la tenemos que asumir entre todos los españoles. Claro, lo que muchos de nuestros telespectadores se estarán preguntando, alcalde, en relación con esa capacidad de maniobra que ustedes tienen, la poca que tienen en el gasto, es si todo tiene que estar fiscalizado, si todo tiene que estar presupuestado, si todo tiene que tener reserva de crédito. Claro, un tacorontero, cualquier ciudadano se preguntará, bueno, y cuando vienen unas lluvias, cuando hay un viento que se cae un poste, cuando un coche da contra una valla y cuando, o sea, esas emergencias que hay que solucionar, eso hay que hacer un expediente. Sí, claro. O sea, que usted no puede llamar al de la pala. No. Si usted... Eso puede ser un privado, la administración no, la administración tiene que ser un trámite y eso es muy difícil que el vecino lo entienda porque el vecino quiere que si se ha caído una pared se resuelva rápidamente. Afortunadamente las obras que son relativamente pequeñitas, como eso, el caerse una pared, el limpiar una inundación, eso se puede hacer con partidas que hay específicas del día a día. Sí, o personal del ayuntamiento. Exactamente, gracias a eso. Pero en cuanto la obra tenga una cierta envergadura, y no gran envergadura, una pequeña envergadura, ya hay que seguir todo un trámite y lo que sí es cierto es que los trámites en la administración desgraciadamente son muy lentos. No cabe duda que la administración debe tener sus controles y también ese es el motivo, pero habría que buscar la manera de flexibilizar que, sobre todo cuando no son esas grandes cantidades, se pueda permitir un funcionamiento más parecido al de una empresa. Por agilidad sobre todo, claro, por lo que usted decía. El vecino lo que quiere es que le arreglen el agujero que tiene en la calle o el poste que se le ha caído. Un valle que se abre en un sitio o cualquier otra obra importante o cuando hay unas inundaciones, por lo que sea, que se cae una pared, o sea, y usted no puede contar con los servicios municipales porque no tiene los medios. O sea llamar a la para del vecino y decir, oye, mira, hay que abrir este... No, gracias a que con los medios propios pues se intenta resolver esas pequeñas, digamos, disfunciones, anomalías que se pueden producir en un día a día. Pero cuando son un poquito grandes, eso lleva tiempo. Y además, yo ahora mismo estoy en una situación de esa. Nosotros tenemos la playa de la Arena cerrada a cal y canto. No puede pasar nadie, a pesar de las protestas de los vecinos, desde hace algo más de un mes, porque cayeron unas piedras enormes y yo no me arriesgo a que haya una desgracia hasta que no se termine de resolver el problema. Porque claro, yo lo que no quisiera es verme en la situación que está el compañero Santiago del Teide. Entonces, ahora mismo la playa de la Arena, que es una playa fantástica, la mejor playa del municipio, que es bandera azul los últimos 12 años, y lamentablemente está cerrada, pero ¿quién se arriesga a abrirla? Yo no. Claro. La situación de Tacoronte, esa situación de gobierno en minoría, yo creo que aquí hay una irresponsabilidad política por parte de todos. Usted es buena gente, pero no es un santo. No, evidentemente. También en política tiene su picardía y su estrategia, su táctica y su estrategia. Pero está bloqueando todo tipo de gestión. ¿Qué áreas está afectando más? ¿Qué a usted más que le preocupa? Si es que hubiera un gobierno estable, si usted dice, bueno, yo no quiero que entren a gobernar, pero que sí en cosas sensatas, congruentes, que apoyen. Hay cosas que se podían sacar adelante y que no se están sacando por esa situación. ¿Qué es lo más que le preocupa, alcalde? El mayor problema es que cuando se prorroga un presupuesto, eso se puede hacer
cumpliendo unas determinadas normas. La norma establece que se prorroga el presupuesto de personal, se prorroga el presupuesto de lo que se llaman gastos corrientes, es decir, la luz, el agua, el teléfono, el papel, pero por ejemplo no se prorroga el capítulo de inversiones. Entonces el capítulo de inversiones en el Ayuntamiento de Tacoronte ahora mismo está a cero, porque por ley el capítulo de inversiones no se puede prorrogar. Entonces ese es posiblemente el mayor problema que tengamos, que cualquier modificación que afecte a inversiones haya que, tiene que ser con una modificación presupuestaria que no sé si la oposición me la aprobará o no. Viendo que no aprueban las actas, pues la verdad es que difícil lo tiene. Difícil lo tengo. Afortunadamente nosotros, al ser un municipio saneado, al cerrar ahora el ejercicio del 2013, que se está a punto ya de hacer el cierre contable, pues el superávit que tengamos sí que se puede, por parte del alcalde, por lo que decía antes, las competencias que tiene el alcalde, ese superávit sí que se puede usar por decreto de alcaldía en inversiones en el municipio, que será seguramente con lo que lograremos llegar al final del mandato. ¿Y qué dice el pueblo de todo esto? El pueblo, a mí al menos, lo que noto en la calle es que no le ha parecido bien la presentación de la moción de censura, al menos lo que me dicen a mí. No sé si a otros concejales le dirán lo contrario. A mí en la calle, yo lo que me cuenta la gente es que no está de acuerdo con lo que ha pasado, que entendían que se tenía que haber mantenido la situación que estaba y que en el 2015 el pueblo votase a quien quisiera. Y yo, como decía antes, lo que siento es que la gente me apoya y que me dice sigue adelante y sigue trabajando. Seguramente también porque lo que ha visto es que los 7 concejales que hemos quedado en el grupo de gobierno nos hemos callado, no estamos saliendo a los medios a contestar al trapo a todo lo que nos dicen y estamos dedicados a trabajar muchas horas al día, los 7 días de la semana y los 30 días del mes, porque trabajamos sábado y domingo. Yo, si quiere, al acabar el programa le cuento la agenda del sábado y domingo pasado para que vea que es casi peor que de lunes a viernes. Eso tiene un problema, que es que cuando llegas el lunes ya estás cansado, pero bueno, esperemos que no dure esto mucho. Para mí hay un problema peor, yo se lo digo sinceramente porque tengo muchos amigos en la vida política que son de esos como usted. O sea, para mí hay un problema peor que es que la gente no valora, es el coste familiar que eso está produciendo, sí. alcalde. Eso, o sea, yo no sé si al final el pueblo lo valora, o sea, y muchos dirán, no, eso va incluido en la nómina. La nómina va incluido el sueldo que usted está de mañana y tarde, pero el coste familiar los sábados y los domingos, porque los sábados y los domingos se hace mucha actividad política, hay actos festivos, la gente quiere que el alcalde esté, a la gente no le vale. Es como cuando lo van a ver a usted, a lo mejor le van a ver porque quiere levantar un pajero, hacer una pared, y eso se lo resuelve cualquier concejal. Pero es que quieren hablar con el alcalde, sí, sí. Y quieren escuchar al alcalde, y a lo mejor porque confían en usted van y le cuentan una historia. Y hay mucha gente que quiere hablar. Es una de las cosas que más me ha sorprendido, que todo el mundo con quien quiere hablar con el alcalde, yo le digo, pero mire, si el concejal del área seguramente sabe más que yo del área, no, pero yo con quien quiero hablar es con el alcalde. Me ha sorprendido porque yo desconocía ese aspecto de la vida municipal. La vida municipal, la vida de un alcalde. Lo que sí es cierto es que el desgaste familiar es muy grande. En mi caso, bueno, pues me lo aguanta mi mujer porque ella también ha estado unos años metida en política y lo entiende, porque los hijos son grandes. Pero me queda pena de, por ejemplo, a mis nietos no dedicarle un poco más de tiempo, ya que no se lo pude dedicar a ir el domingo al parque, jugar con ellos. ¿no? Yo hace muchos fines de semana que no voy con los chiquillos al parque porque no tengo tiempo. De horitas porque eso no se paga. Sí, pero cuando no vamos a ver el baloncesto, vamos a ver el fútbol, o vamos a ver la gimnasia rítmica, o vamos a ver una obra de teatro, o vamos a una fiesta de fin de curso para sacar dinero para el viaje de fin de curso de un colegio, estamos todo fin de semana. Se lo lleva con usted. Sí, es la solución. Hay otra cosa que me gusta hacer mucho y que no puedo hacer, que es caminar por el monte principalmente, y la verdad que lo tengo, es una actividad que tengo bastante abandonada. Bueno, seguimos hablando ya en la recta final. En Coalición Canaria se están levantando de un bando y de otro, ¿no? A favor y en contra de Paulino Rivero y esto, bueno, y del candidato incluso al Cabildo de Tenerife. ¿Usted ve otras alternativas que no sea Paulino Rivero a la presidencia del gobierno y Carlos Alonso al Cabildo? Cuando Carlos Alonso en estos momentos, lo dicen las encuestas que ustedes manejan, incluso de la oposición, está subiendo enteros, está siendo un valor en alza por el que apuestan los buenos inversores. Cuando llega
el año antes, año y medio antes de las elecciones, en todos los partidos se suelen producir esos movimientos, pues porque la gente tiene esas aspiraciones a desempeñar un cargo político y todo el mundo quiere intentar colocarse, como lo que se llama colocarse entrecomillado, que yo siempre he dicho eso de colocarse es una palabra muy curiosa, ¿no? Entonces, en Coalición Canaria, pues no somos diferentes a los demás y hay gente que tiene aspiraciones y que ha mostrado públicamente ese deseo de ocupar determinados puestos. De todas maneras, yo creo que Paulino Rivero ha hecho un grandísimo trabajo en una época fatal, ha tenido la mala suerte de que... La peor época que le podía haber pintado. La peor época desde hace 100 años, porque otra crisis como esta, los especialistas dicen que la del crack del año 29 en el siglo pasado, o sea que hace casi un año, 90 años, que no se tiene una situación tan crítica económicamente a nivel mundial como la que tenemos. Y Paulino ha tenido la mala suerte de que los 2 mandatos le ha tocado dentro de estos años de crisis. Pero dentro de esos 2 años de crisis hay que reconocerle el trabajo que ha hecho. ¿Debe seguir o no? Bueno, yo creo que ese es un debate que tenemos que desarrollar dentro del órgano colegiado que determinará el candidato. Nosotros tenemos un órgano que es el Consejo Político Nacional, del que afortunadamente soy miembro, o sea que voy a estar en ese debate, que será quien determine el candidato entre aquellos que muestren su deseo de ir. Yo lo que sí siempre he dicho es que lo que no me parece lógico es que ese debate se produzca fuera. Si no, lo mismo que le decía antes la ley, si no estamos de acuerdo, cambiémosla, pero mientras no se cambie hay que cumplirla. Los estatutos de los partidos igual. Si los estatutos dicen que es un órgano el que decide, en ese órgano es el que tenemos que tener la discusión, no fuera, que eso es lo que yo siempre he estado muy en desacuerdo. Nosotros tuvimos hace solo un año un congreso. Entonces, en ese congreso es donde desde mi punto de vista se tenía que haber expuesto las distintas opciones, como por ejemplo se está barajando ahora, de limitar el número de mandatos, del que yo soy partidario. Es una opción que adelanto que yo soy partidario de esa opción, de limitar el número de mandatos. Pero también digo que lo que no se puede hacer es plantearlo ahora. Se tenía que haber planteado el año pasado en el Congreso. Y lo que no me parece lógico es que quien no lo planteó el año pasado en el Congreso, solo un año después sí lo plantee en la prensa. En eso yo voy a ser totalmente contrario. Y vuelvo a repetir que soy partidario de la limitación de mandatos. Pero tenemos que seguir las reglas del juego todos y que todos sepamos con qué reglas jugamos. ¿Usted cree que a Paulino se le debía dar la oportunidad de otros 4 años? Yo creo que si él tiene otros 4 años, posiblemente es cuando veríamos que sería igual de bueno como presidente que como fue alcalde del Sosal, porque todo el mundo recuerda lo buen alcalde del Sosal que fue. ¿Qué ocurre? Que le han tocado 8 años, ya digo, los más duros de los últimos 90 años, nadie le ha tocado eso. Si al menos le hubiese tocado un mandato dentro del buen ciclo y uno dentro del malo, se hubiese podido ver la diferencia, pero es que le han tocado los 2 mandatos en la crisis más dura que hemos tenido. Alcalde, ¿con los socialistas o con el PP? Bueno, yo creo que en el caso de Tacoronte, con el PP ahora mismo, salvo que cambien las personas, la situación está muy difícil, porque la situación se ha convertido en un disparar a las personas, en una descalificación personal, no de la gestión política, que yo respeto muchísimo la crítica a la gestión política. Lo que no entiendo es la crítica personal, los insultos, eso no va con mi forma de ser. Y el acoso y derribo. Sí. Sin embargo, yo que reconozco que no conocía de nada al que fue cabeza de lista del Partido Socialista, lo conocía de vista nada más, porque está Corontero, pero bueno, por edad, es 30 años más joven que yo, evidentemente, o 25, pues lo conocía poco, y al menos lo que se me ha demostrado es una lealtad absoluta. Lealtad en el sentido de que nosotros, que fuimos las 2 personas que negociamos el acuerdo del pacto de gobierno, ese pacto lo hemos mantenido a pesar de todo lo que ha ocurrido. Y yo eso lo valoro, claro. Yo eso lo valoro. ¿Y en el gobierno de Canarias usted ve a Paulino con el PP o con el PSOE? Hombre, a día de hoy lo veo más con el PSOE. También es verdad que va a depender mucho de quiénes sean los candidatos y los resultados que se den. Las encuestas están dando unos resultados que empiezan a ser para un partido preocupante, porque yo leí este fin de semana una encuesta publicada en un periódico de Gran Canaria que el PP bajaba a 7 o 8 diputados. O sea que no diga eso.
Bueno, que no me oiga. Usted sabe que las encuestas es como el papel que lo aguanta todo, ¿no? Sí, pero pasan por la cocina. Sí, pero cuando... Sí, es cierto, las encuestas hay que cocinarlas un poco. Pero cuando distintas encuestas de todos los partidos empiezan a dar los mismos resultados, algo debe haber, algo debe haber. Aunque, como siempre se dice, la encuesta que es verdadera es la del día de las elecciones. Claro, de aquí ya puede pasar mucho. Sí, en política un año es ¿Usted cree que las mucho elecciones, tiempo. sí. ¿Usted cree que las elecciones europeas van a ser el auténtico fiasco de la participación? Creo que... Yo, desgraciadamente, creo que sí. Yo me temo una abstención muy alta, porque claro, primero, históricamente las elecciones europeas han sido las elecciones de mayor porcentaje de abstención. Es así, la gente siempre lo ve más lejano y siempre ha sido así. Pero en esta ocasión, que coincide esa circunstancia con la que está cayendo, por usar una frase hecha, con la que está cayendo, va a ser muy difícil sacar a la gente de su casa para que vaya a votar, por lo que yo me temo una alta abstención. Y ahí todos los partidos tenemos que hacer un esfuerzo para convencer a la gente de que vaya a votar. ¿Qué es lo más que le duele de la oposición en su pueblo? Aparte de esa descalificación alegre, falsa, la actitud en los plenos de votar en contra de que, por ejemplo, las actas en el municipio no se están aprobando. No, las actas no se aprueban y eso yo creo que es lamentable. Yo es que siempre he pensado, todavía a mis años debo ser un poco iluso todavía, ¿no? Yo siempre he pensado que la gente cuando se presenta a un puesto de esta responsabilidad lo hace pensando en el bien del municipio, aunque quizás a título personal salgas a veces algo perjudicado. Yo creo que en estos momentos todos los concejales de Tacoronte, todos, debemos pensar que nosotros no estamos ahí a título personal, estamos representando a un grupo de personas, a 500 personas cada uno. Pongamos que cada uno representamos a 500 personas. Entonces, tenemos que pensar que yo, cuando levanto la mano para votar, tengo que levantar la mano pensando en lo que creen y opinan esas 500 personas. Y ahí quizás es cuando no se está haciendo ahora mismo. Yo creo que tenemos que ser todos muy responsables porque estamos representando al pueblo y lo que no puede ser es solamente tomar decisiones pensando en que, bueno, si yo voto sí o voto no, fastidio al alcalde porque me está gobernando, porque me echó en la moción de censura. Claro, lo triste de todo esto es que son tan pobres, no lo digo por ellos, pero lo digo en general, son tan pobres, que creen que poniéndole el punto sobre la J al del frente, pues eso va a ser una piedra que a lo mejor se rebote, ¿no? O sea, y después, claro, es lo que yo digo, ¿con qué moral se llega al pueblo a pedir cuando usted, de alguna forma, o sea, que no solamente vas con las manos vacías, sino vas con las manos manchadas? Porque, bueno, en estos 4 años, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha propuesto? ¿Qué iniciativas? Porque me imagino que no presentan mociones, no presentan... Bueno, presentan mociones, la mayor parte de ellas incluso totales absolutamente ilegales. Si le pongo un ejemplo. O sea, una de las primeras mociones que presentaron era para que los concejales expulsados, lo que se llaman concejales no adscritos, formasen grupo de gobierno y tuviesen portavoz. Cuando la ley claramente dice que los concejales no adscritos ni pueden tener grupos ni pueden tener portavoz, pero que lo dice literal así. Pues ellos presentaron una moción para ir en contra de esa ley. Evidentemente no se pudo ni siquiera votar, no permití que se votara, porque no puedo permitir que se voten ilegalidades. Claro. O sea que se están presentando mociones de ese tipo. O presentar una moción para que nos pongamos el sueldo mínimo interprofesional los concejales, que es otra ilegalidad porque los sueldos se aprueban por el Pleno, pero a propuesta del alcalde. Y ellos, pues a pesar de que saben que hay 7 sentencias de 7 tribunales superiores de justicia autonómicos en España, diciendo que los sueldos los aprueba el Pleno a propuesta del alcalde, pues lo presentaron y intentaron que se votara, que evidentemente tampoco se permitió que se votara. Esas son las mociones que se están presentando. Yo creo que a usted es difícil tirarlo, alcalde. Bueno, nosotros, el grupo que... ¿Usted luchó alguna vez? De pequeñito en la escuela, sabe que jugábamos a fútbol y luchábamos, además yo... ¿Y era puntalá? No, por mi peso está claro que no, aunque antiguamente los puntales tampoco pesaban tanto como hoy, pero es un deporte que me gusta muchísimo. Alcalde, terminamos. La vieja guardia de Coalición Canaria debe dar paso y abrir el partido a nuevas sabias, jóvenes, valores, preparados, y no lo digo por usted porque peine canas, no, me mira de una forma, preparados y cualificados, hombres. Por ejemplo, le voy a poner un nombre, además al que yo aprecio y estimo, pero es verdad, como Antonio Castro, en política es más viejo que el Parlamento de Canarias. Y usted lo sabe, además es su partido. O sea, deben ser jubilados,
Ya. Yo creo que deben jubilarse voluntariamente, incluso tener conciencia de que hay que jubilarse. Yo en esto, por ejemplo, valoro mucho la decisión que tomó don Manuel Hermoso, que con poco más de 65 años tomó él personalmente la decisión de marcharse y dejar paso a quien venía detrás. Yo eso, a mí me parece una actitud a tener en cuenta y que hay que felicitar a esa gente. Yo siempre digo que a mí me cuesta mucho entender cómo alguien quiere ser presidente de gobierno, presidente de cabildo o alcalde con 80 años casi. Porque mire, yo tengo la edad que tengo y sé que con 80 años no tendría fuerza para ser alcalde ni para presentarme, porque la vida es así y no se tiene la misma fuerza con 20 años que con 50 que con 80. Y la prueba está que cuando estamos en la empresa todos exigimos jubilarnos como muy tarde a los 65. Yo sería partidario de que en política fuese por el estilo. Además, creo que sería hasta saludable para la política que se estableciera la norma que en política también nos jubilamos a los 65 años. Si algún partido presenta una iniciativa de este tipo, tiene mi firma desde... ¿Usted la apoya porque sería lo bueno porque así le queda menos? Bueno, yo afortunadamente estoy a punto de jubilarme. En cuanto desde el ayuntamiento me jubilo, porque, pues mire, llevo 39 años cotizando, o sea que empecé a trabajar muy joven. Ya... Eso lo ha ganado pulso, ¿eh? Sí, yo por eso digo, con 39 años de cotización, cuando acabe el mandato tendré 40 años de cotización. Bueno, pues creo que si me tengo que jubilar, me lo he ganado. Sí. Don Álvaro Dávila, alcalde de Tacoronte, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo, Hablando Claro. Desearle toda la suerte del mundo y ánimo. Las circunstancias, las normativas, la ley, ustedes las han creado, los políticos, permiten estas situaciones de rareza, algo que no se comprende. Lo triste es que unos acaten la ley cuando les es favorable, pero después cuando no les es favorable no la acatan. Y lo triste es que por el pueblo, por ese pueblo noble de Tacoronte, por ese pueblo trabajador, por ese pueblo que reviste grandeza de norte a sur, de cumbre a costa, bueno, pues alguien se dedique a eso, a boicotear, a fastidiar, aquí sí se podían poner un montón de adjetivos, porque alguien cuando vota en contra de unas actas de un pleno en el que no ha estado, pues la verdad es que sí. Yo sinceramente creo que no sé si lo harían mejor en su casa solo, a lo mejor. Por nuestra parte, lo que sí puedo asegurar es que por ese pueblo precisamente vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando duramente el tiempo que tengamos que estar ahí, y a ustedes lo que sí quiero es agradecerles la invitación para estar aquí y comentarles, darme la posibilidad de comentar cuál es la situación de nuestro municipio y lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Y queremos volver a contactar porque usted todavía sigue siendo más joven que el Parlamento, en política. Sí. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y a ustedes, amigos telespectadores, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Volveremos dentro de una semana. Recuerden que este viernes tienen más actualidad informativa, el programa de agricultura, nuestra isla Tierra Adentro, otro Tenerife Avanza, para conocer todo lo que se hace en Tenerife desde el Cabildo, desde el gobierno insular. En nombre de los compañeros que han hecho posible este programa en la realización, edición y puesta en antena, gracias por la atención prestada. Que tengan ustedes un buen día y que sean felices.